Bienvenidos a la corte, Sirs and Ladies. Hoy tenemos un nuevo vídeo de un match. Y es que se ha filtrado ya todas las... Bueno, se han filtrado. En realidad es que ha habido gente que ya ha recibido el paquete, entonces otros han hecho las fotos. Un follón de la leche. Se han filtrado y ya tenemos acceso a todas las cartas que van a componer los distintos mazos de Spider-Man, Hulk y Doctor Strange. Y os lo traigo aquí para que nosotros nos enteremos también. Como es en lugares de habla inglesa, pues bueno, vamos a castellanizarlo un poco, ¿no? Por ello voy a compartir con vosotros cómo funcionan cada uno de esos tres héroes de Marvel, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus cartas, cuál es su estrategia que se va oliendo y si merece o no la pena comprar este set de Marvel, que ya os adelanto que merece mucho la pena, el que más, y se van a vender como churros, así que pre-order ya. Y vamos a empezar con Spider-Man. Voy a ponerlo en el orden en el que menos me ha gustado al que más. Y sí, el que menos me ha gustado de los tres a mí ha sido Spider-Man, porque por como he visto se me haría un personaje muy básico y no básico. Fuck, ¿por qué me está hablando en enigma? Me explico. Es un personaje que indudablemente han creado porque saben que este set de personajes de Marvel para un match va a vender como churro. Y entonces han cogido el personaje más memorable y más querido de los tres y lo han hecho como el más sencillo. O mejor dicho, el que mejor tiene puesto un pie entre los dos mundos. La gente que va a entrar nueva a un match y posiblemente coja a Spider-Man, y la gente que ya ha jugado y lleva conocimiento de un match y quiera probar a Spider-Man. ¿Y por qué? Lo vais a entender enseguida. Esta es la habilidad básica que tiene Spider-Man. Su habilidad personal tiene 15 puntos de vida, mueve 3 y dice sentido arácnido. Cuando un oponente vaya a atacarte, ya que solo funciona cuando él te ataca, es decir, cuando tienes el defensor, debe decirte el valor impreso de la carta que va a jugar, que luego puede cambiar en función de los efectos que tenga la carta o lo que pueda ocurrir. Y aquí es donde se entiende que está como un punto en medio entre dos mundos. Para alguien que acaba de empezar a jugar, esto le da cierto sentido de seguridad, una firmeza a la hora de tomar las decisiones de qué carta jugar para defender. Y para alguien que ya ha jugado, es el punto perfecto para decir, vale, ha jugado un 4, pero como yo conozco este mazo, este 4 puede ser esto, que luego haga lo otro, y entonces premia a los dos, premia a aquellos que entran nuevos, con que tengan seguridad con lo que puedan elegir, y premia a aquellos que ya han jugado y tienen experiencia, intentando adivinar qué carta está jugando el oponente. Un punto intermedio muy interesante y sensato. Siguiendo el orden de cartas, tendríamos aquí Counter Attack, una de las cartas más graciosas que tiene y que ya de por sí juega con este combillo de saber el valor de la carta, porque dice así: después del combate, si el valor de la carta de tu oponente es 4 o más, tú le vas a hacer 2 puntos de daño a él. Otra carta durante el combate que permite o hace que Spider-Man, sin importar la cantidad de daño que fuera a recibir al final del turno, no va a sufrir más de 2 puntos de daño. Es decir, aquellas cartas como los viajes de Sinbad, como un Beast Form, cartas que se inflan muchísimo una vez se han jugado y que no sabes cuánto tienen o cuánto es su valor final, puesto que solo sabes el impreso inicial. Esta carta asegura de alguna manera que no sufras más de 2 de daño, lo cual es muy interesante. Y quiero destacar aquí que es muy importante deciros que Spider-Man no tiene ninguna finta, así que todas sus cartas de defensa juegan con este tipo de sentido arácnido. Imagino que es para balancear un poco el tema de que Spider-Man no esté muy roto. Spider-Man tiene también ataques muy potentes. El primero de ellos es Swinging Kick, una carta de valor 6 con texto, mucho mejor que la Get Out Life y otras tantas cartas que tienen un valor 6 pero que no hacen mucho. En este caso lo que hace es que después del combate vas a desplazar de semejante patada que le has dado al oponente tantas casillas como el daño causado. Una carta que te sirve mucho para jugar como tu última acción de turno. Ese ataque que quieres colocar, meter muchísimo daño, alejar al personaje y que luego no te entren 2 ataques seguidos. Otra carta interesante que viene como medio robada, clonada, sacada del mazo de Robin Hood es Disarming Shot. En este caso vas a robar un número de cartas equivalente al daño final causado, que puede ser de 0 a 4 porque su valor es 4. Hay que tener cuidado con este tipo de cartas porque recordemos que nuestro mazo es limitado y a lo mejor no queremos robar más cartas de las que quisiéramos, sobre todo si estamos cerca del final de la partida. Otro ataque muy chulo es Zip,
que lo que le permite en este caso a Spider-Man es teletransportarse a cualquier casilla de su zona tras el ataque. Con un valor 4 ofensivo es una carta muy a tener en cuenta dentro del mazo de Spider-Man. Inmediatamente después y de manera semejante, un valor 3 en defensa que hace prácticamente lo mismo después del combate. Una vez terminas el combate te teleporteas a cualquier sitio en la zona de Spider-Man. Spider-Man tiene el clásico Momentum Swift, que como todos sabemos si se ejecuta después de habernos desplazado va a tener un valor 5 en lugar del 3 inicial. Una carta muy interesante de jugar es la siguiente que tenemos, la justo en la cara, Right in the Face, un valor 4 que va a hacer que el oponente no pueda robar cartas después del combate. Y de manera similar tenemos Snark, que lo que hace es que nosotros al final del combate, si estamos adyacentes al oponente, podamos robar una carta. Con un valor 3, de cierta manera lo que permite es como sustituirse, porque usas la carta para defenderte e inmediatamente robas otra carta que posiblemente pueda ser otra defensa. La carta más emblemática de todo el mazo sin duda tiene que ser esta, Spider-Sense Stingray, que de manera similar a la anterior carta, si la carta que jugó el oponente acabó teniendo un valor 4, cuidado, en este caso no es impreso, sino que al final del todo tuviera un valor 4, tú robarás 2 cartas después del combate. Es una carta interesante que permite en cierta manera, si tienes más o menos la jugada asegurada, sustituirla por 2 cartas más, pero no olvides que si tiene un valor 4 más es porque te has comido 2 puntacos de daño previos. Finalmente vamos a hablar de sus 2 eventos, muy chulos los dos y bastante interesantes. Por un lado tenemos With Great Power, una imagen icónica en los cómics de Spider-Man que le permite hacer un nunchaku, porque le va a dar una acción y un +1, pero además también le da una carta. El problema es que, como podemos ver en el mazo de Spider-Man, no se juega tanto a combo. En el caso de Bruce Lee, como bien sabremos, todo es combo. Mi ataque me da una acción para que te suelte otro ataque que me da otra acción para soltarte otro y encadenar varios golpes que con un nunchaku todos ellos han tenido un valor incrementado en +1. En este caso, muy posiblemente puedas como mucho jugar 2 ataques en el caso de Spider-Man. Aún así, no vamos a negar que un +1 al valor de todas tus cartas es muy interesante de tener, ¿vale? Sobre todo si tenemos en cuenta que cosas como el Spider-Sense o como Momentum Swift, como justo en la cara y todo este tipo de cartas versátiles nos permiten también potenciar esto, y además que también mola meter una patada giratoria en la cara del colega de turno y mandarlo muchas más casillas lejos de tu cara. Y por último, tu amigo y vecino es Spider-Man, también una de las más icónicas sin duda en cuanto a frases se merece, y es una carta además muy buena, una de las más buenas del mazo indudablemente, porque nos va a permitir recuperar 3 vidas, que es un puñado, y además teleportarnos a cualquier sitio de la zona. Una carta estupendísima para finalizar el turno con ella. Un último vistazo a las partes traseras de las cartas, que cabe destacar que si os fijáis en los ojos, aunque la calidad de imagen no es la mejor del mundo, en los ojos se puede admirar la ciudad de New York reflejada en su mirada. Ahora que hemos hablado de Spider-Man, vamos a hablar del que quizás posiblemente es el personaje más para gente pro dentro de un match, el que más cositas tiene, el que más convea, el que más estrategia puede sacar sin duda de los 3. También es uno de los que más me ha llamado la atención, que no el que más, porque tiene lo de siempre, que es un personaje a distancia. Y a mí normalmente ir a distancia no me suele gustar, por el hecho de que la mayoría de gente que juega a distancia pues lo que hace es pegarte, corre como una perra, tienes que seguirle, y esto de jugar al gato y al ratón no me gusta en un match. A mí me gusta partirte la cara hardcore en el sitio. Por eso normalmente tiendo a cogerme melees o personajes que en su mayoría son melee, como el T-Rex, que es verdad que ataca a uno de distancia, pero en cierta manera es un personaje a melee. En el caso de Doctor Strange, no obstante, es un personaje que, pese a ser de rango, me interesará mucho jugar porque tiene mucho combo y mucha carta interesante, y además es bueno para el versus, posiblemente sea el más competitivo de los 3, y es tremendamente bueno en equipos y en el cooperativo. Y vais a ver por qué. Primero hablemos de su habilidad. Él es a distancia, como hemos dicho, su valor de vida es 14, que no es mucho, pero tiene a Wong que le da un valor de 6, por lo que en total podríamos decir que es 20 si sabemos jugar bien y posicionar bien a Wong, que además, como veréis, no es que tenga cartas propias muy poderosas. En este caso, lo que hace la habilidad del señor Doctor Strange es Dark Path, el pacto oscuro. Dice lo siguiente: después de cada combate, si el Doctor Strange jugó una carta, puedes hacerle un punto de daño a él, y si lo haces, colocas esa carta que ha jugado, que está en descartes, en la punta abajo del mazo. Es decir, recupera su carta que te gusta a ti jugar, su carta especial. Es decir, que esto, combado con la gran cantidad de vidas que puede recuperar, pueden darle cierta infinitud
a su estilo de juego. Luego veréis las cartas de recuperar vida y fliparéis porque son muy tochas. Empecemos con sus cartas. Posiblemente una de las más interesantes o más raras o más curiosas es esta, The Mist of Moonpaw, que dice lo siguiente: inmediatamente descarta la carta de tu oponente y entonces revela cartas de su mazo hasta que revele una carta versátil o de ataque que pueda jugar. Entonces él juega esa carta en lugar de la que eligió, es decir, le estás descartando 2 cartas por valor de 1, por así decirlo. El resto de cartas que, digamos, reveló de esta manera se acaban colocando de manera random, de manera al azar, en la parte inferior del mazo. Es decir, que es la típica, es una carta parecida a Mesmerize de Drácula, pero en esta vez es de su propio mazo, en lugar de su mano, por así decirlo, y además le permite y además provoca que el jugador haya usado 2 cartas en lugar de una para atacar. Brutal. Y en estos sus 3 grandes cartas de ataque son estas 3, y además aquí hay mucho combo y mucha barbaridad. La primera de ellas es Bolts of Battle Tag. Y no nos dejemos engañar por su valor 2 de ataque, porque dice, puedes Blind Boost, es decir, coger la primera carta de tu mazo y añadir su valor de boost al ataque final de esta carta. Y después del combate, si has ganado el mismo, ganas una acción. Hay 4 de estas cartas en el mazo. Imagínate encadenar varias de estas. Puede ser auténticamente barbárico. Imagínate que esta u otras 2 son tus últimas cartas del mazo. Estás cerca del turno final. Apenas quedan cartas en la mano de cada uno de los jugadores, tú todavía te sitúas bien en vida y puedes empezar a encadenar golpes finales de una manera barbárica contra el oponente. Porque recordemos que sufres un punto de daño, la colocas abajo en el mazo, robas una carta. Si esta fuera tu última carta, la que estás colocando es la que vas a robar. Así, tan simple como eso. Con lo cuanto, puedes volver a encadenar, meterle otro 2 y seguir el proceso. La siguiente, de valor 4, una de mis favoritas, The Winds of Watun, pero solo para Strange. La anterior era para cualquiera y la posterior también será para cualquiera. Dice así: tu oponente coloca al Doctor Strange después del combate en cualquier lugar inicial del mapa. Esos que tienen el 1, el 2, el 3, el 4, etcétera, etcétera. Luego tú haces lo mismo con su personaje, en el 1, el 2, el 3, el 4, etcétera, 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 etcétera. Después de eso, todos los personajes, todos, incluyendo aquellos que no han participado del combate, barajan su mazo. Esto es una suerte de reseteo, solo que, claro, tenéis menos cartas. Normalmente que te barajen el mazo es como, pues vale, ya está barajado, a mí esto no me importa. Pero con Doctor Strange tiene un plus adicional, y es que según su habilidad, pusiste todas tus cartas que no querías perder, que has pagado vida, en la parte inferior del mazo, por lo que inicialmente solo iban a ser vistas al final de la partida. Gracias a esa carta ya no es así, porque las recolocas, las barajas dentro del mazo. Ahora vamos con mi carta favorita de Doctor Strange, indudablemente, que es The Rings of Ragandor. Después del combate, si has ganado el combate, tú y todos los aliados adyacentes, repito, todos los aliados adyacentes recuperan tanta vida como daño has causado. Volví. Esto en Versus ya es una putada, porque puede recuperarse hasta 4 de vida a él, a Wong si está ahí, y puede seguir ejecutando su combo de recupero cartas, como esa. Pero es que si lo juegas en equipos, estás recuperándote a ti y a tu equipo. Y si lo juegas en cooperativo, más de lo mismo. Una auténtica barbaridad de carta. Me flipa. Vamos ahora con las versátiles. Y la primera que tenemos de ellos, de valor 2, Master de Kamartag. Durante el combate, si el Doctor Strange y Wong están adyacentes, se convierte en un valor 4, similar a cartas que hemos visto con Cloak and Dagger y otros personajes que buscan estar juntos. Siguiente carta que tenemos es Seven Sons of Zebus, una carta de valor 3 que puedes bustear hasta 2 veces, pero que si en algún momento llega a superar su valor, un valor de 7, se anula completamente. El promedio del mazo de Doctor Strange está en torno al 2 y solo hay unas cartas que si blambusteas 2 veces te van a reventar completamente, sí o sí. Potencia 3, esas 2 cartas de potencia 3, si llegas a jugártela y la blambusteas las 2, porque no es una y luego pienso la segunda, no, es que lo tienes que hacer a la vez, tienes que decidir en el momento fastball. Porque no es que lo tengas que hacer uno y luego decides hacer el segundo, no, es que vas a blind bustear las 2 a la vez. Entonces si te sale cualquiera de esas 2, te has roto completamente el combo la mayoría de veces. Lo normal, no obstante, es que puedas blind bustear de manera segura
hasta obtener un 7 porque la media es 2 y si encima ya te has quitado cartas de esas de valor 3 pues, con mayor seguridad. Ahora nos vamos con la única carta de Won, que tampoco es que sea nada del otro mundo. Lo interesante de Won es que lo interesante de Won en realidad es que el mazo tiene muchas cartas de Any y Won las puede jugar. Esta única carta de Won lo que dice es Steadfast Disciple. Después del combate, si Won está adyacente al oponente, le hace un puntito de daño directo y robas una carta. ¿Ok? Finta, que además en el caso... Finta, pero en el caso de Doctor Strange solo vienen 2 en el mazo, así que no tenemos el full set de 3. Y la Cloak of Levitation, de valor 2, dice lo siguiente: durante el combate, si Doctor Strange está adyacente al oponente, ignora el valor de la carta del oponente. Solo tiene valor 2, pero es amenazante, porque cuando estés adyacente y vayas a jugar esta carta, si el jugador que está jugando conoce el valor o conoce la existencia de esta carta en el mazo, muy posiblemente pueda pensar, no voy a defender porque me la van a anular. Y entonces le has colado gratuitamente ese 4 de ganar muchas vidas o ese 2 para empezar el combo salvaje. Venimos a terminar con sus 2 eventos. 2 eventos además muy chulos ambos en mi humilde opinión. El primero nos permite ganar otra mansalva de vida salvaje. No, realmente soy un doctor. Y dice lo siguiente: revela una carta de tu mano, tú eliges cuál, y la colocas la primera en tu mazo. Lo cual es muy interesante, porque estás devolviendo cartas al mazo, lo cual también está alargando tu vida, porque no te estás agotando tan rápido, ya que tú has depositado una carta encima del mazo. Eso te ha permitido hacer como una maniobra. El Doctor Extraño o cualquier aliado adyacente a él recupera tanto como su Burst Value, recupera tanto como su valor de potenciar vidas. Muy interesante de jugar, porque por lo dicho, devuelves carta al mazo, con lo cual alargas tu vida, te alejas de llegar a estar exhausto, de estar agotado, y además permite recuperar una vez más una auténtica barbaridad de vida, desde 3 a 1, un promedio de 2. De manera similar tenemos el Ojo de Agamotto, barbárico. Coges tu mano entera, la devuelves al mazo y robas 5 cartas, y luego ganas una acción. Y esto tiene 2 grandes beneficios. El primero y más obvio es que si no tienes cartas en la mano, te quedan pocas, vas a robar y tener más cartas. El segundo, similar al de antes. Si tienes 7 cartas en la mano, devuelves 7 al mazo y robas 5, es decir, has ganado 2 acciones de maniobras. Te has alejado más tiempo de quedar exhausto. Muy interesante, muy interesante. Finalmente tenemos aquí su parte trasera, una de las más coloridas sin duda de todo un match. Y ahora vamos con mi favorita de todo el set, que es Hulka. Hulka me ha parecido un personaje muy interesante porque es un personaje 100% melee, pero tiene la posibilidad de jugar a distancia, sin que su estilo de juego se vea limitado o se vea, digamos, forzado a jugar solo a distancia si quiere ser explosiva. No es así, porque es muy curiosa, porque sus cartas te invitan a estar cerca del oponente, pero su habilidad te invita a estar al menos en la misma zona del oponente, ya sea adyacente, ya sea alejada. Muy chula, vamos a verla. She-Hulk. Personaje 100% melee, que solo mueve 2, tristemente, pero que tiene un total de vidas de 20. ¡20! O sea, es el personaje con más vida después del T-Rex, pero además ella sí tiene maneras de recuperar vida. Y le colocan un 24-26, no recuerdo ahora mismo si consigue recuperar toda la vida que pudiera recuperar. Válgame la redundancia. Pero vamos con su habilidad. ¿Por qué estaba diciendo yo esto de que es combate cuerpo a cuerpo, pero puede ir a distancia? Miramos. Just throw something. En España, así, tírale algo y ya está, ¿vale? Al comienzo de tu turno, lo primero que tienes que hacer, es lo primero que tienes que hacer de manera similar a cagar clones con Sun Wukong. Puedes descartar una carta para hacer tanto daño como su valor de boost a un personaje en la zona de Hulka. Quemas una carta de tu mano y si tiene valor boost 2, 2 de daño directo, in the face. Que tiene valor 3, 3 de daño directo, in the face. Que tiene valor 1, pues 1 de daño directo, in the face, de manera muy similar a lo que hacía Medusa. Tengo que decir, no obstante, que tristemente de valor 3 hay pocas cartas en el mazo y la mayoría de ellas son valor 2, pero no deja de ser interesante tener esa herramienta de coger y lanzarle, como vemos en la miniatura, la señora columna en la jeta al tipo turno. Empezamos primero con sus 3 eventos. El primero de ellos es Double Jeopardy. Robas 2 cartas, recuperas 2 vidas. Quiero recordar que está 2 veces en el mazo. Yennefer Coulter's Askew.
Coloca a She-Hulk en cualquier lugar inicial. Recordemos, el que tenga 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Empezamos a ver muchas cosas de colocar en el lugar inicial junto con Black Widow, que hacía las misiones. Es interesante. Robas una carta, ganas una acción. Lo importante a destacar aquí no es solo que te recoloques, que puede ayudarte para hacer otras cosas, o que robes una carta. Cabe destacar que este evento no es un paso turno. Muchas veces queremos que los eventos sean un paso turno, es decir, no tengo nada mejor que hacer, no quiero maniobrar porque no me voy a acercar, solo quiero jugar una carta que me evita maniobrar para no agotarme. En este caso no podemos hacerlo porque vamos a ganar una acción y es un ganatur y robamos una carta. Y posiblemente esa acción seguramente sea o tener que maniobrar otra vez, o bien si idealmente nos hemos colocado adyacente a alguno de los oponentes, pues entonces combatir. Leap Toward, esta es como la carta de... es como la versión opuesta de Leap Away. Leap Away te permitía moverte cuatro casillas lejos del oponente. Esta hace 4 casillas y buscas acercarte al oponente. Porque dice, se mueve 4 espacios, puede moverse a través de los oponentes y si ha acabado adyacente, ganas una acción, que es lo que buscas con She-Hulk, acabar adyacente. Y ahora veréis por qué todo esto de ganar acciones, si te acabas colocando adyacente, es muy interesante. Más adelante, no tengáis prisa. Vamos aquí, una de las cartas de defensa más chulas, más interesantes que hay por ahí, pero no es mi favorita del mazo, indudablemente. The Defense Rest. Después del combate, roba tantas cartas como el daño que has sufrido. Claro, recordad, esto nos va a permitir reforzar nuestra mano si está cortita, porque hemos estado quemando cartas a base de tirárselo al otro en la cara, y también nos va a permitir ganar una cantidad de cartas que podamos arrojarle al otro en la cara, literalmente al principio del turno, porque si es un personaje a melee, ha acabado adyacente a nosotros, empiezas el turno, se lo tiras, o ha acabado en la zona si es un personaje de distancia, y le puedes tirar estas cartas. Eso es lo que busca con esta carta de valor 2. Y nos vamos a mi carta favorita, indudablemente de defensa, por el dibujo, que es espectacular, y por lo que hace. No obstante, cartas ofensivas de cancelar efectos te destruyen. Dice así, valor 0. Durante el combate, descarta la carta de la parte superior del mazo de tu oponente, que ya es una putada por estar descartando la carta. Es un Black Panther Kings aquí, ¿no? Incrementa el valor de esta carta tanto como el doble de su potenciación. Es decir, esencialmente es como si hubieses cogido una carta de Black Panther, la hubieses colocado en Premium Suit y la estuvieras usando, solo que no robas carta aquí. Pero lo interesante aquí es que le descartas la carta y mínimo, normalmente, excepto si juegas con Sinbad y algo similar, va a darte 2 de defensa. Promedio te va a dar un 4 de defensa. Puede que 6. Ahora vamos con su circuito de 3 cartas ofensivas que me flipan muchísimo. Es como el kit, la chicha de She-Hulk está aquí. Y vamos a empezar con valor 4, Sensational. Luego un 2 de tirarle en la cara, ¿vale? Recordemos eso. Dice lo siguiente, After Combat. Si ganaste el combate, puedes coger una carta de tu pila de descartes y barajarla en tu mazo. Solo es una, pero te da cierta infinitud, cierto infinito para que puedas seguir jugando con She-Hulk y poder activar más cartas de ataques tochos, esta misma carta para seguir en ese ciclo o recuperar eventos de ganar vida. O sea que, telita, telita, telita. Nos vamos con la siguiente, Omega Level Threat. Valor 5, y esta es muy chula. Después del combate, si has causado al menos 2 puntos de daño en la cara del tío durante el combate, le descartas 2 cartas random de su mano. 2, o sea, putadón. 2 cartas random de su puñetera mano. Esto es muy chulo. Además, un valor 5. Generalmente en promedio vas a hacer esos 2 puntos de daños. Y seguro todos los turnos vas a hacer 1 punto de daño. Porque la carta normalmente más top de defensa, así de normal, tiene un valor 4. Muy chula esta carta. Me encanta. Veis que Hulk tiene muchas tonterías de te descarto cartas, te tiro cartas. Tiene un rollo Medusa cuerpo a cuerpo. Muy chulo. Bien balanceado, muy chula. Pero vamos a ver la mejor de todas indiscutiblemente y por la que buscas sin duda colocarte adyacente al personaje al que vas a pegarle. The Savage She-Hulk, un valor 3 con potencia 3, la única de potencia 3. Pero no os dejéis engañar por el valor 3 porque dice lo siguiente. Durante el combate puedes gastar una acción adicional para convertirla en un 9. Un 9. Por ello buscamos estar adyacentes. En lugar de jugar 2 cartas en mi turno, porque te ataco 2 veces, consumo mis 2 turnos en pegarte una joya de 9. Que normalmente van a meterle 6, a menos que sea fintada. Telita.
telita. Y recordemos que gracias a la carta de Sensational podemos recuperarla. Así que podemos tirársela a la cara al colega para hacerle un 3 de daño. Y entonces, luego con Sensational volver a meterla al mazo. Y asegurarnos que habrá más tortas de tamaño 3, perdón, de tamaño 9. Muy chula, me encanta esta carta. Otra que me encanta es esta primera versátil, que ya empezamos con las versátiles, que es lo último que vamos a ver. Esta primera versátil es similar, quiero recordar que los raptores tenían algo parecido, hay algunos personajes que tienen algo parecido, un valor 4, que mola mucho, y ya, después del combate, si has ganado el combate, causas un punto de daño al oponente. Ya está, tal cual, si está adyacente, le haces un puntito de daño. Tal cual, muy chulo, muy bonito, me encanta, perfecto, ¿qué más quieres? Vámonos aquí. Legalizar, legalize, valor 2 y dice después del combate, si has ganado el combate, tu oponente elige si entre si los dos robáis carta o los dos descartáis carta. Si lo has perdido eres tú quien lo hace. Volvemos a esta dinámica de yo puedo hacerte descartar cartas que tiene She-Hulk. Creo que en total tienes, por ejemplo, son una aquí. Déjame leérmelo, por favor. Una aquí. 8. Te puede descartar. Aquí te puede descartar 4. Aquí te puede descartar, si está 3 veces, te puede descartar 3 más. Nos vamos a 7. Y la de la defensa, que creo que también está 3 veces, son 10. O sea, She-Hulk te puede descartar de base 10 cartas del mazo, que eso es un tercio de tu mazo, la mitad si estás jugando con Elektra o el señor Daredevil. Pero además tiene la posibilidad de recuperarlas con Sensational. O sea, lo dicho, es un personaje que es muy parecido a Medusa, porque los dos son verdes, obviamente, pero cuerpo a cuerpo con esa zona de... Me encanta, o sea, me encanta. Esta se va a cargar a esta versus de este y de Medusa tiene que ser muy chulo de ver indudablemente. Vámonos con el siguiente, Cease and Desist, valor 1, no os dejéis engañar. Inmediatamente, cancela todos los efectos de la carta del oponente, esta es la finta de Hulka. Durante el combate, si estás atacando, no es 1, es 4. Es 4. Es cierto que si la juegas en ataque y el otro te ha jugado finta, esta te lo para, y que normalmente cuando juegan contra Hulka te van a querer tirar fintas, porque estás amenazándole con este y estás amenazándole con este. Hay mucha amenaza en sus cartas, hay mucho valor de cartas. Pero también eso es bueno, porque cuanto más cartas tengas que amenacen al oponente, más van a obligarle a jugar fintas. Por lo tanto, más va a asegurarte encajar una de estas cartas. Muy chula, me encanta. Esta no la vas a jugar en defensa. Puedes jugar en defensa si quieres asegurarte de cancelar los efectos del oponente, porque solo estás cogiendo uno más de daño de las fintas normales. Pero normalmente la vas a jugar en ataque, creo yo. Y la última de todas, que lo que hace es que inmediatamente si She-Hulk está nuevamente adyacente al oponente, el oponente no puede abandonar su lugar. Esta carta es la que jugaríamos de manera general idílica, digamos la última defensa del turno del oponente, para asegurarnos que va a empezar ahí y descargarle nuestra torta de 9. O bien, si está en nuestra zona y es un combatiente a distancia, para asegurarnos que no abandone la zona y al empezar el turno le lancemos algo a la cara. Por último, su carta, su parte trasera de carta, que también es una parte trasera de carta que sinceramente me gusta muchísimo. Bueno, esos son los 3 personajes que nos vamos a encontrar dentro de este match Brains and Brow. No sé exactamente cuándo llega a España, he estado mirando en internet otros países como Grecia, como Inglaterra, incluso Alemania, que lo tienen en inglés y dicen ellos que va a estar allí disponible en esos países en torno a julio-agosto. Si bien he visto que para zonas españolas o más cercanas a España, lo normal es en el mes de octubre. En cualquier caso, parece rondar agosto-octubre, un poquito antes de que los de TCG Factory, nuestros colegas que aquí emiten en España un match, saque su Tales to Amaze, que según su objetivo quieren sacarlo antes de Navidad. Entonces, vamos a tener un cierre de verano en el que posiblemente tengamos Brains and Brow y unas navidades en las que podamos estrenar con la familia nuestro cooperativo. Muy interesante este set de cierre de Marvel, que os vuelvo a decir, pre-order. Pre-order cuando salga, porque este seguro con Spider-Man, con Hulk o con Doctor Strange es que va a barrer estanterías muy rápido. Sin duda es el set que más va a vender de todo un match y que más gente va a traer de nuevo al hobby y al juego de un match, lo cual me encanta porque más gente va a probar este fantástico juego. Nada más por el momento. El siguiente vídeo que tendremos de un match será por fin ese tier competitivo, si bien estos personajes no saldrán porque se acaban de salir, no me da tiempo. De suerte van a salir los de Forkin and County y ya no han tenido todavía recorrido, pero pueden salir para ese tier competitivo. Y nada más por el momento, como he dicho antes,
Hasta que nos volvamos a ver en un vídeo, jugad muchos juegos de mesa y nos vemos en la corte, sirs and ladies. Bye.